conmigo allí en Lucas? Lucas en el capítulo número 12. Lucas en el capítulo número 12 y vamos a leer en el versículo número 49, del 49 al 53, solamente estos 5 versículos. Y bueno, antes de avanzar, quiero recordarles que las semanas pasadas estuvimos hablando acerca de Lucas 12, de cómo Jesús es bastante enfático con este tema de poner los tesoros en el cielo, de ser siervos vigilantes y cosas de ese tipo que hablamos. Y luego, la semana pasada, recibimos un gran desafío y ahora Jesús nos va a decir estas cosas. Dice la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo número 12, en el versículo número 49 al 53. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Bueno, yo sé que algunos de ustedes pensarían, bueno, ¿no se supone que era el príncipe de paz? ¿No veníamos hablando de que iba a ser pacífico todo esto? Bueno, la verdad, nos podríamos preguntar cómo es que el príncipe de paz, ese pequeño niño que del cual nosotros leemos en las Escrituras en diciembre, nos va a venir a hablar hoy día acerca de división, de desunión en la casa y de conflictos. Bueno, vamos a hablar de eso poco a poco y vamos a ir versículo por versículo, y este es el primer versículo. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya está encendido? Bueno, a veces, mis hermanos y hermanas, nosotros podríamos pensar o podríamos hacer una referencia al fuego. Cuando hablamos de fuego en las Escrituras, algunas personas podrían simplemente llevar sus mentes a pensar en cataclismos finales, en el juicio final, en cosas que ya, y algunos realmente, con esto lo digo con mucho respeto, algunos son muy paranoicos y ya ven señales en todas partes y ya nos vamos a quemar en el fuego ardiente y ya se viene todo. Bueno, si ustedes hubieran estado en la peste española por allá en 1918, hubieran recibido la cantidad de frío que recibieron los rusos por allá en la Segunda Guerra Mundial, bueno, hubieran pensado, ya es el fin. Pero no es realmente de lo que está hablando Jesús. No estamos hablando ni del infierno ni de un cataclismo final. Realmente lo que nosotros estamos leyendo acá es, para entenderlo, tenemos que remitirnos a cómo Lucas ha venido hablando del fuego. No siempre es destrucción. De hecho, mis hermanos, hermanos y hermanas, Lucas nos va a hablar del fuego como algo que purifica, como algo que refina, como algo que le saca las cosas que le sobran a algunos elementos. Y podríamos hablar de varios ejemplos acá. Pero realmente nosotros debemos pensar en que Jesús está hablando de purificación, de refinamiento. Varias veces en las Escrituras encontramos a Dios trabajando y mostrando su poder a través del fuego. Podrán ustedes recordar por allá en el libro de Éxodo cómo él iba en una nube orientando. También sirve como mensajero para revelarse a Moisés en una zarza que está ardiendo. Pero también en Lucas mismo, Juan el Bautista va a decir que va a venir alguien. ¿Se acuerdan? Que va a venir alguien que los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Así es. Y esto lo voy a decir con mucho respeto. Sé que mis hermanos pentecostales pensarían que fuego es empezar a danzar y empezar a hacer cosas. Bueno, no necesariamente. No podemos simplemente limitarlo a que fuego es algo que nos mueve las emociones o cosas de ese tipo.
No, realmente Dios nos está mostrando acá que el fuego se refiere a algo de cambio, a algo de transformación. Y voy a avanzar un poco más en esto. Recuerden ustedes que el pueblo de Dios está esperando transformación desde hace mucho tiempo. Y está Jesús llegando a anunciar el reino de Dios, la llegada de Dios mismo, y que se ha acercado. Varias veces lo va a repetir en Lucas 9, en Lucas 10:9, en Lucas 8:1, en Lucas 9:2. El pueblo está esperando una renovación, pero la transformación siempre es difícil. La transformación, los cambios en nuestra vida siempre son complicados, nunca son sencillos. Esto, hermanos y hermanas, implicaría derrotar o abatir toda esa mecánica, todo ese mecanismo religioso que estaba en aquel entonces. Y me estoy refiriendo a la avaricia, al ego, a la explotación, a la deshumanización y a la religiosidad que estaba vigente en Israel en el primer siglo. Ahora, todo esto está rampante en el primer siglo y esto lo que nos señala es que Dios va a venir hoy, Jesús iba a venir a hacer un cambio en toda la institución y en las vidas de las personas. Alguien podría pensar que, o de pronto si usted ha tenido esta idea de que Dios está como con el dedo en el gatillo, listo a dispararle a los pecadores con fuego y a juzgarlos. Bueno, esta no es una idea correcta. Cuando nosotros hablamos de fuego, cuando hablamos de transformación, alcanzamos a notar el sincero deseo de Dios por transformar las vidas de las personas. El sincero deseo de Dios de vernos de una manera diferente, de transformarnos. Ese anhelo de que venga el reino de Dios es anhelar la paz y la justicia. Pero la verdad es que esta idea de reino, esta idea de transformación, pues incomoda. Cada palabra, mis hermanos y hermanas, que dijo Jesús se haría una realidad. Esta transformación que Él iniciaría se llevaría a cabo. Esta renovación de toda la religión judía, se haría a cabo y probablemente yo lo leería al menos en 3 etapas. Siendo la número 2 la destrucción del templo. En el año 70 después de Cristo, Jesús ya ha venido diciendo de que el templo va a ser acabado. Bueno, de pronto ustedes pueden recordar que como Vespasiano vino en el año 70 y acabó con el templo. Toda la institución judía, todos los sacrificios, toda la vida sacerdotal, las ofrendas, todas esas cosas fueron eliminadas en el año 70. Y unos años después, en el 135, el emperador Adriano va a venir y va a barrer con toda Jerusalén. No va a dejar ni una sola piedra. Todos los judíos fueron expulsados más o menos en el año 135. Y en ese año el emperador va a poner unas estatuas en el templo y todo lo que era judío desaparece. Aquí hay un obligatorio renacimiento de todas estas cosas que ellos consideraban sagradas. Vino fuego y vino transformación. Pero toda esta pasión y esta devoción, el Señor la va a tomar y la va a enfocar a través de su Espíritu Santo para llevarlos a la vida de los cristianos. Los cristianos van a ser portadores de la esperanza de Dios, ya no enclaustrados en un templo, sino realmente con una vida diferente, viviendo una vida especial. Ahora, esta transformación es forzada por Dios y es una invitación a una vida diferente. Ahora, estuve pensando en esto un poco y a veces es posible que, si usted es cristiano, por favor, présteme atención. Si no es cristiano, piense bien si quiere ser cristiano. He visto que con el tiempo nosotros que hemos decidido ser seguidores de Cristo, podríamos de cierta manera reinstitucionalizar lo que Dios retiró. Me explico. La institución judía no era así al principio. Al principio no estaban encerrados en 4 paredes. Pero toda la adoración a Dios vino a enclaustrarse en esas 4 paredes, en el templo.
y ya todo se orientaba hacia el templo, hacia la iglesia. A veces como cristianos nosotros podríamos pensar que ser cristiano o ser cristiana o ser creyente o ser una creyente significa venir a la iglesia el domingo. Y hacemos ciertos cambios, pero no adentro, sino afuera. Me explico. Quizás antes algunos de ustedes iban a misa, pero ahora no van a misa. ¿A dónde van? Al culto. Ya no se acercan al pastor, al sacerdote a confesar sus pecados y compartir su vida, sino ahora se acercan al pastor. Ya no se sientan en bancas de madera, sino ahora se sientan en sillas cómodas. Simplemente se cambió de la adoración de una manera a otra, de una institución a otra institución. Y podríamos pensar que ser cristiano o ser cristiana es simplemente materia de seguir cierto número de ritos religiosos. Traer una ofrenda cada domingo, cantar un par de canciones, asistir, dar la cara y retirarse. Hasta dentro de 8 días. Bueno, de pronto ustedes se van a sorprender, pero Dios no está interesado en nada de eso. Si usted ha reducido su cristianismo o su fe en Cristo a la asistencia a una institución, créame que está completamente equivocado. Está yendo en la dirección opuesta. No es el tipo de transformación que Dios estaba queriendo hacer en aquel entonces. Ahora es posible que cada uno de nosotros tenga que tomar todo eso y arrasarlo y volver a empezar. Porque Dios está interesado en la vida individual de cada uno de nosotros, no en su práctica religiosa. Es por eso que algunos se van a llevar muchas sorpresas cuando llegue el último día. Porque le dirán al Señor, 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 yo fui a la iglesia, yo di mi ofrenda, yo di el diezmo, yo di dinero, y yo fui el domingo, hice tantas cosas. Pero Dios dirá, ¿y quién eres tú? Tú nunca te relacionaste conmigo, tú cambiaste de iglesia. Pero nunca tuviste una relación conmigo que soy Dios. Ahora, ¿cómo saber si estamos en el rumbo correcto? Bueno, de pronto los textos que vamos a hablar hoy nos pueden iluminar el asunto. Y aquí vamos al segundo versículo. Y es el costo de la transformación. De un bautismo tengo que ser bautizado, es lo que dice Jesús. Y cómo me angustio hasta que ese bautismo se cumpla. Saben, la paz, la justicia no es algo que muchos anhelan. Que Dios haga su voluntad. Y yo sé que algunos de nosotros aún oramos el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Y decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, haz tu voluntad aquí en la tierra. Realmente ustedes no saben lo que está pidiendo. Algunos queremos que Dios haga su voluntad en sus vidas, pero cuando Él hace su voluntad, lo que saca de nosotros es lo peor. Lo que saca de nosotros es un reclamo. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no le pasa a otra persona? Pero ¿cómo así? ¿No estabas orando que hiciera mi voluntad en tu vida? ¿Cómo podemos conciliar esto? Bueno, la verdad tiene que ser dicha. Eso fue lo que hizo Jesús. Le dijo a los judíos lo que no querían escuchar y les explicó claramente lo que Él como Hijo de Dios traía para ellos. La transformación, la purificación es algo difícil y a veces es algo doloroso. Y algunas personas quisieran seguir en lo mismo. ¿Por qué no más bien leemos un salmo, el Salmo 23? ¿Por qué no oramos y solamente hablamos a Dios para que todo nos salga bien? ¿Por qué no predican cosas buenas, que nos vaya bien a todos en la vida y que todo va a ser color de rosa? Miren lo que dice el libro de Proverbios. En el capítulo 20 lo puse en dos versiones diferentes. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca estará llena de cascajo. Al hombre le gusta alimentarse de mentiras, aunque a la larga le resulte como un bocado de tierra. Estaba leyendo un poco acerca de las madres alcahuetas. Échelas, ¿no? Pero ¿saben qué es interesante? No les voy a contar todo lo que leí, pero algunas de las cosas que leía eran durísimas. Entre ellas, las madres alcahuetas sobreprotegen a sus hijos. Si alguien le dice algo a una madre alcahueta sobre su hijo, ella lo niega. No puede ser.
mi precioso, mi muñeco, mi pedacito de mogolla, mi tesoro. ¿Cómo vas tú a pensar que el fruto de mi vientre hace tales cosas? Y hay una etapa de negación ahí. Su hijo es el más bello, su hijo es el más precioso, aunque todos sabemos que no todos somos tan agraciados, ¿verdad? A veces una madre tiene que descubrir con los años que cometió errores. Y a veces les gusta alimentarse de mentiras, aunque al final les resulte como un bocado de tierra en la boca. Evitan el castigo de sus hijos y cuando los castigan a los 3 minutos les están prometiendo el cielo y la tierra y cosas de ese tipo. Bueno, esta es una buena noticia, pero también una mala. La buena noticia es que Dios nos ama. Y la mala noticia para algunos de ustedes es que nos va a disciplinar y algunos de nosotros seremos disciplinados sin ningún tipo de premio posterior. Esto es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Realmente queremos saber la verdad? ¿Realmente usted quiere saber lo que Dios piensa? ¿O prefiere seguir viviendo lo que está viviendo, escuchar lo que está escuchando? Escuchar algunas canciones en el YouTube y sentirse aliviado y motivado espiritualmente, emocionalmente, o realmente quiere saber lo que Dios está esperando de usted. Bueno, Jesús va a decir algunas cosas y me faltaría el tiempo para hablar de esto. Ya hemos venido hablando de esto. Bueno, ¿y qué es lo que Dios quiere? Bueno, hablamos ya de guardarse de toda avaricia. ¿Se acuerdan? Lo mencionó Nelson hace algunas semanas. De no afanarse por la vida, de que la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Háganse tesoros en el cielo, sean siervos vigilantes. Pero Jesús va a decir algo importante y algo doloroso. No a todo el mundo esto le va a gustar. Y cuando a las personas, a los judíos, no les gusta esta idea de renovación, lo primero que hacen con Jesús es mostrarle una abierta oposición. Y él dice algo muy duro. Él utiliza una palabra: voy a ser bautizado. Voy a ser bautizado. Y ya ustedes se podrán imaginar, de pronto ya habíamos hablado de esto respecto a lo que significa la palabra bautismo. La palabra bautismo es una transliteración de una palabra de un significado que es sumergirse o ser inmergido. Jesús va a ser sumergido completamente, va a estar bajo algo, es lo que dice la palabra en griego. Y él lo que va a recibir, va a ser sumergido en dolor, en rechazo, en burla. Eso es lo que va a recibir Jesús. Y posteriormente el resultado de todo esto va a ser su sacrificio doloroso. Y él dice algo muy humano acá. Dice: yo tengo que experimentar esto. Y esto parece que le agita su corazón y dice: yo siento angustia. Y siento angustia hasta que me pase esto. Yo sé que algunos de nosotros podríamos pensar que Jesús es Dios en la carne y todo esto, y que por eso Él ya estaba preparado, ya sabía lo que le iba a pasar. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es experimentarlo en la carne. Yo no sé si ustedes han sentido el rechazo, el bullying, la burla, el ostracismo cuando tú ofreces tu opinión. Es doloroso. Ahora Jesús dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, de que Jesús vino a los suyos y los suyos ¿qué hicieron? No lo recibieron. Jesús viene a su pueblo, Jesús viene a su madre y a sus hermanos, y aún su madre y sus hermanos no creían en Él. Jesús experimentó un absoluto aislamiento en muchos aspectos. Experimentó la soledad y experimentó el dolor de ser firme a sus convicciones. La transformación es dolorosa, amigos. Pero usted y yo tenemos que ser de esas personas que van hasta el final y no empiezan a negociar sus convicciones. A veces la presión nos hace cambiar la perspectiva y empezamos a aceptar cosas y a decir: bueno, Dios dice esto, pero si está permitiendo que esto pase, debe ser que no es tan malo. Debe ser que se puede mezclar una cosa con la otra.
Bueno, ahora el Señor va a llevar esto a un punto más alto y ya me acerco hacia el tercer y último punto y vamos a terminar leyendo Lucas en el capítulo número 12 en los versículos 51 a 53. Y él dice, abre con una pregunta interesantísima. Él va a decir, ¿pensáis que he venido para traer paz a la tierra? ¿Cuál sería la respuesta más normal? Sí, claro, pues claro, si tú eres el príncipe de paz, veníamos esperándote hace mucho rato, tú ya deberías cumplir lo que dijiste, traer paz. Y Jesús dice, pues no he venido, por supuesto, este es uno de la consecuencia de su mensaje. Y él dice, pues no, sino enemistad. Y ya ustedes leyeron conmigo lo que él va a decir. Y va a hablar de algo muy particular, y son las relaciones al interior de las familias. Padre contra hijo, nuera contra suegra, suegra contra nuera, y así sucesivamente. Y uno podría decir, pero ¿cómo así? ¿No se supone que Jesús viniera a unir las familias? Bueno, yo quise asegurarme y estuve leyendo las palabras en griego, en el idioma original, y realmente esa es la palabra, diamerismos, que significa desunión, como división, como estar apartado de. Jesús va a decirle a su pueblo, a la gente que lo está escuchando, yo también he venido a traer división. He venido a traer dificultades, he venido a traer desunión, he venido a traer disensión. Y uno podría preguntarse, ¿pero cómo así? ¿De qué Jesús está hablando? Miren, no se escandalicen, realmente no hay nada de qué escandalizarse acá. Este es, hermanos y hermanas, el resultado natural de seguir a Jesús. El resultado natural de seguir un patrón diferente de moralidad. El resultado natural de poner en práctica las escrituras en la vida de las personas. La consecuencia natural, y escúchenme bien, si usted es un cristiano o una cristiana, la consecuencia natural de su vida va a ser escarnio, va a ser burla, va a ser señalamientos, van a ser ofensas. De alguna esquina van a venir sus compañeros de clase, sus familiares, como le pasó a Jesús. Una vez un hermano se burló de Jesús y le dice, oye Jesús, ¿y no vas a ir allá a la fiesta para que te hagas más popular? No, todavía no es mi tiempo, dijo Jesús. Eso fue lo que vivió Jesús. Y si usted es cristiano, usted debe vivir una vida tal que lo que la gente busque en usted sea la desacreditación, porque usted vive fiel a los principios, fiel a la moral cristiana. Y lo más seguro es que usted reciba burla. Lo más seguro es que las personas digan que usted es un fanático o una fanática, porque no se dobla, porque no negocia sus principios. Saben, y déjenme ofrecerles un par de ejemplos que seguramente ya los vieron pasar. Hace una semana se terminaron los Juegos Olímpicos, ¿se acuerdan? Yo no tuve la oportunidad de ver esta sesión, pero leí acerca de ella, luego vi unos trozos. En la primera sesión, en la inauguración, un grupo no sé si llamarlos artistas o un grupo de personas, hicieron una obra teatral, una representación, que era realmente más bien una burla de la Santa Cena. De pronto lo vieron por las noticias. Y estas personas, buena parte de ellos eran, o representaban un papel de gays, lesbianas, homosexuales y cosas de ese tipo. Y la idea era representar la Santa Cena. El rechazo a esta representación fue tan brutal, pues que ellos dijeron, no estamos intentando ofender a nadie, pero ya se había hecho. Ahora, para mí, hermanos y hermanas, yo sé que algunas personas, algunos amigos se rasgaron las vestiduras y dijeron, nunca más vuelvo a ver los Olímpicos. Bueno, la verdad, esto es una buena señal. Esto es una buena señal porque algunos, buena parte del mundo, porque esto fue atestiguado por el mundo entero, está dándose cuenta
que el cristianismo es la bandera moral de este mundo. No atacaron a los budistas, ni tampoco a los musulmanes, porque si hubieran hecho algo con Mahoma, quizás la creída ascensión de Mahoma al cielo, pues hubieran caído varias bombas esa misma tarde. Pero como los cristianos practican la idea de perdonar la ofensa, ellos dijeron, pues nos vamos a burlar de estos. Estos personajes nos dan una buena señal. Y es que cuando el cristianismo se vive adecuadamente, cuando se mantienen los principios morales, la gente va a buscar la burla, la desacreditación. Y eso es lo que hace la comunidad LGTBI y muchos humanistas, donde intentan burlarse de lo que usted cree. Ese es su recurso. Burlarse de lo que usted cree para que muchas personas digan, yo no quiero ser objeto de burla. Entonces me voy a retirar. Voy a ser parte de la masa que no quiere verdades absolutas, que no quiere la moralidad, que no quiere principios en la familia, que quiere hacer cada uno lo que quiera. Esto es una buena señal, pero también es una mala señal. Porque si esto se dio a conocer en todo el mundo, un buen número de personas estará en contra de cada uno de ustedes. Cuando ustedes le enseñan principios bíblicos a sus hijos respecto al género, la identidad, a la honestidad, sus hijos van a ser rechazados. Sus hijos van a ser señalados y algunos de ustedes van a recibir burla. Quizás es posible que algunos de ustedes los saquen de las escuelas. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Pero eso es lo que hace la oscuridad. Amigos, de manera que no hay manera de negociar esto. Jesús no dice, mira, siéntese papá y mamá, papá e hijo, suegra y nuera, a ver si negociamos, a ver si llegamos a un acuerdo. Yo sé que algunos de ustedes tienen un gran corazón y quieren vivir en paz con todo el mundo, quieren caerle bien a todo el mundo. Si usted es cristiano, si usted es cristiana, si usted es un seguidor de Cristo, usted necesita sufrir el escarnio de la gente, porque no todo el mundo está de acuerdo con lo que Jesús piensa. Es natural. Y va a haber tensión y no hay manera de reconciliarlo. No podemos hacer un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? La mezcla de lo sagrado con lo profano. No podemos mezclar esto. Va a haber tensión, va a haber dificultad. El único punto donde se encuentra la oscuridad y la luz es Cristo Jesús. Solamente en ese punto se encuentra la oscuridad y la luz, porque Él es el que va a transformar el mundo. Y es la puerta para aquellos que quieren salir de la oscuridad y pasar a la luz. No hay otra manera. Entonces, hermanos, es posible que un padre reciba resistencia de parte de su esposa o de sus hijos cuando reclame honestidad en casa, cuando reclame pureza. Es posible que algún hijo pueda ser señalado, juzgado como mojigato, retrasado, fanático, cuando rechaza consumir drogas o alcohol. Cuando todo el mundo, cuando el grupo está consumiendo alcohol, drogas o está vapeando y le ofrecen y él dice, no, esto no es para mí. ¿Qué te pasa? ¿No eres hombre? ¿Qué te hicieron en la casa? Cuando una niña diga, no, yo quiero ser pura hasta mi matrimonio. ¡Qué estúpida! Eso es del siglo pasado. Hoy no hay ningún tipo de regla. Hoy cada uno puede vivir su sexualidad como quiera y cuando quiera. Eso significa ser cristiano. Mantenerse firme en sus convicciones, sin negociarlas. Y no quiero decir con esto que necesitamos odiar al mundo en absoluto, rechazar al mundo. No es a lo que se está refiriendo Jesús. Jesús nos llama a ser luz en la oscuridad. Jesús nos llama, de cierta manera, vamos a llegar a un punto, hermanos y hermanas, y donde cada vez lo vemos más cerca, donde vamos a tener que trazar una raya y establecer claramente nuestros principios y establecer claramente con lo que no estamos de acuerdo. Ahora, todo esto es el costo de ser lo que uno es. Y Jesús es paz. Y sí es paz. Sí es paz para aquellos, como lo leímos al principio, quienes renuncian a tener el control en sus vidas y descansan en Él.
Pero no es paz para aquellos que prefieren mantener el control sobre sus propias vidas y se encuentran con una pared infranqueable de principios y valores que es Jesús nuestro Señor. Ahora, en algún momento, mis hermanos, tendremos que trazar una raya, y esto es un llamado, y aquí quiero invitarlos a que lo consideren. Si usted es cristiano, usted necesita ajustar su perspectiva, pero cristiano de verdad, no pseudo cristiano, no cristiano entre comillas, no un seguidor de Jesús, alguien que lee la Biblia, alguien que escucha a su maestro. Y permítanme ser honestos acá, a veces históricamente los pueblos de Centroamérica han tenido una vida religiosa muy larga, por generaciones quizás. Nosotros en Colombia no tenemos tanta historia como la tienen los guatemaltecos, los hondureños, los salvadoreños. El evangelio a Colombia no llegó tan temprano como llegó allá. Y se puede pensar que uno puede tener una vida cristiana heredada por sus padres. Yo nací en un hogar cristiano, dicen algunos. Yo soy cristiano desde la cuna. De hecho, yo nací desde una panza cristiana y salí cristianito de una vez. No hay tal cosa, mis hermanos, no hay tal cosa. No hay ningún cristianismo heredado. Usted en un punto de su vida, de acuerdo a lo que dice Lucas 9 y Lucas 14, usted tendrá que hacer una decisión voluntaria, formal, mental y total de ser un seguidor de Jesús. Y usted tendrá que contar los costos. No hay otra forma. Ahora, y aquí me enfoco hacia el final. Bienaventurado, hermano y hermana, si usted sufre. ¿Cómo va a ser alguien bienaventurado? Sí, bienaventurado si usted sufre por hacer lo bueno. Es lo que dice la palabra en Mateo. Ojalá usted sea bienaventurado, porque cuando por su fe, su comportamiento, lo insulten y lo vituperen, es lo que dice Mateo. Pero ojalá no sufra usted, como lo dice Pedro, por ladrón, malhechor o chismoso, aunque de eso no hay en el cristianismo, ¿verdad? O al menos no visiblemente. Ahora, ustedes y yo, mis hermanos, y con esto concluyo, nosotros vivimos en el paraíso. ¿Amén? Algunos dicen amén y otros no dicen amén. Pero la verdad es que nosotros, a este lado del planeta, vivimos en el paraíso. Tenemos todo lo que necesitamos. Si usted gana más de $1 al día, es un hombre rico en muchos lugares, una mujer rica en muchos lugares, con un solo dólar. Hay hombres y mujeres que no solamente no tienen que comer, sino que por su fe son perseguidos. Hay hombres y mujeres cristianos que están sufriendo mucha persecución. Y es probable, hermanos y hermanas, que algunos de ustedes, si no ninguno, haya sufrido una persecución real. Hay dos instituciones que relatan y siguen e informan y apoyan a cristianos a nivel mundial que están sufriendo persecución. Son estas dos instituciones, Open Doors y La Voz de los Mártires, que a propósito ofrece algunas conferencias a nivel nacional. Estas dos instituciones le informan a ustedes, le informan a los cristianos cuánto están siendo perseguidos los cristianos. Y hay un mapa que se los muestro aquí a continuación. Este mapa nos muestra la cantidad de persecución que hay en el mundo. Y si ustedes notan, los países que están marcados con amarillo tienen altos niveles de persecución. Los países que están en naranja, allá encuentran ustedes cristianos, iglesias, comunidades con muy altos niveles de persecución. Pero aquellos que están marcados en rojo sufren extrema persecución. Por ser cristiano, no por no trabajar tantas horas, por ser cristiano, por portar la fe cristiana. Y si ustedes notan aquí, mis hermanos, hay algunos países en el continente americano: Nicaragua, Cuba, México y Colombia. Están con muy altos niveles de persecución. Y hay otros por acá que están en extremo rojo, como lo pueden ver. La Convención Bautista del Sur
envía misioneros a estos países. Misioneros que van escondidos, porque si lo saben, los van a ejecutar. Ustedes podrían encontrar en estas páginas mucha información, no me voy a detener acá, pero quiero mencionarles 2 países nada más. El primero es el que ocupa la lista, el que está en la parte más alta de la lista, y es Corea del Norte. Y esta es la descripción, se las voy a leer. En Corea del Norte, descubrir que se es cristiano es, en la práctica, una sentencia de muerte. O bien los cristianos son deportados a campos de trabajo como criminales políticos, donde se enfrentan a una vida de trabajos forzados en la que pocos sobreviven, o son asesinados en el acto. Algunos de nosotros vimos películas o hemos visto películas sobre los nazis, ¿se acuerdan? Agarraban a los judíos y ahí mismo les disparaban. Bueno, eso es lo que un cristiano experimenta en Corea del Norte. Lo pueden ejecutar ahí mismo. El mismo destino les espera a sus familiares. Se cree que hay decenas de miles de cristianos recluidos en campos de trabajo en todo el país. ¿Saben qué se necesita acá? Misioneros. ¿Quién quiere ser misionero para ir a Corea del Norte? Es desafiante, es muy desafiante. Pero yendo un poco más cerca, hay otro país, México. Ocupa el lugar 37. Y yo honestamente cuando leí de México, que es un país democrático, o Colombia, que es un país democrático, al menos en el papel, pero vamos a dejarlo hasta ahí, no voy a entrar en cosas políticas. Pero en México, esta es la descripción que nos dan. En muchas partes del país la presencia de grupos criminales está aumentando. Los cristianos que se atreven a denunciar sus actividades o que se dedican a trabajos comunitarios o a la evangelización, especialmente con jóvenes, drogadictos e inmigrantes, son considerados una amenaza. Y eso los convierte en un objetivo. Las autoridades no han podido frenar la creciente influencia de estos grupos criminales, lo que hace que los creyentes estén aún más expuestos a los ataques. En algunas comunidades indígenas, quienes deciden abandonar las creencias ancestrales y tradicionales para seguir a Jesús, se enfrentan con el ostracismo, es decir, con el aislamiento, con el rechazo, a multas, a encarcelamientos y al desplazamiento forzado, dado que son los líderes indígenas quienes administran la justicia en esas zonas. Los creyentes no tienen a quién recurrir para investigar estas irregularidades. Esto es persecución, amigos. Así que si usted se mira al espejo y mira su vida, siéntase bendecido, sea un hombre o una mujer agradecida. Pero hay más números. 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido. En el último año, 4.998 cristianos aproximadamente fueron asesinados. El 82% de los cristianos fue asesinado en Nigeria. En China, más de 10,000 iglesias fueron cerradas el año pasado. Y el año pasado, 14,700 propiedades cristianas o de origen cristiano, como escuelas, hospitales, fueron atacados. Ser cristiano y no callar, sino mantener su moralidad, sus principios con firmeza, tiene un costo. Jesús pagó ese costo para que nosotros tengamos libertad. Ahora el desafío es que nosotros podamos vivir de la misma manera. Si usted hace un examen de conciencia y se encuentra que su cristianismo realmente es poco comprometido, hable con el Señor. Ore y pídale a Dios la fuerza para hacer la luz en el lugar donde usted se encuentra. No tiene que ir a Corea del Norte, ni tampoco tiene que ir a Colombia ni a Cuba. Sea luz donde usted está. Ame donde usted está. Comparte el evangelio donde usted está. Es suficiente. Y concluyo con un desafío que son realmente 4 ideas. Número 1, ajuste su perspectiva sobre Jesús. Si usted ha venido pensando que Jesús es su salvavidas para cualquier cosa que haga, bueno, realmente Jesús nos salva y nos transforma, pero también exige de nosotros un compromiso total. Es lo que leímos. Número 2, honre a Dios y honre a estas personas.
viviendo de una manera digna de un cristiano, de una cristiana. Y aquí nuevamente tengo que decirlo. Hermanos y hermanas, usted no puede esperar a que el domingo se le predique la palabra de Dios. Usted debe tener un contacto con las Escrituras y con su Señor a diario. Debe tener una idea de lo que Él espera de usted. Si usted espera el mero domingo para escuchar un mensaje de 40 minutos, 45 minutos por más, usted va a crecer desnutrido. Y en el momento de la prueba, usted va a desfallecer. Y el último día, hermanos, cuando el Señor lo llame, y quizás sea esta semana, usted no va a poder decir que un día yo hice una oración de fe. Yo cuando era niño me sacaron del vientre de un hogar cristiano. Ese día no seremos llamados a cuentas por eso. Nos van a decir, el Señor nos va a preguntar, bueno, ¿qué hiciste con la vida que yo te di? ¿Te habré conocido o no te habré conocido? ¿Me escuchaste o simplemente te deleitabas escuchando tu propia voz en oración? Número 3, ora y apoya a los que sufren. Si usted sabe de alguien que se está esforzando, de pronto su hijo, de pronto su hija, de pronto un amigo en la escuela, o de pronto un vecino, o su esposo, su esposa está luchando por ser cristiano, por mantenerse fiel, no le apague el fuego. Ayúdelo, ore por él. Quizás usted no lo comparta. Está bien, tome distancia, no tiene que convertirse. Esa cuenta se la tendrá que entregar al Señor. Pero tampoco destruya la fe de otras personas. Ore por las personas que están luchando. Y finalmente, si usted es cristiano, felicidades. Ahora le invito a que tenga fe y se mantenga firme en la decisión que un día tomó y a la cual el Señor lo llamó. Tengamos un momento para orar y démosle gracias a Dios porque nos ha dado el privilegio de escuchar su palabra y de ver algunos ejemplos de personas que están pagando un precio muy alto. Dios mío, gracias por